Saludos queridos hermanos y hermanas de batalla, soy el bibliotecario jefe Alexios y hoy les traigo el lore de la tercera legión de marines espaciales creados por el maestro de la humanidad para la gran cruzada. Estos fueron y son conocidos hasta hoy en día como los hijos del emperador parte 1. Introducción a la tercera legión. La tercera legión, conocida como los hijos del emperador, fue una de las legiones más destacadas durante la gran cruzada y, más tarde, una de las más corruptas debido a su traición al emperador. Su organización y estructura reflejaban su búsqueda de la perfección y la excelencia en todos los aspectos de la guerra y la vida, aunque esa búsqueda se vio distorsionada por la influencia del caos, especialmente el dios Slanesh, con el que terminaron aliándose. A continuación, se describen su creación, estructura y organización. Parte 2. Creación de los hijos del emperador. La tercera legión fue creada por el emperador de la humanidad como parte de la gran cruzada para expandir el imperio de la humanidad. Como todas las legiones, los hijos del emperador fueron moldeados a imagen de su primarca, Fulgrim, quien fue encontrado en el planeta Chemos. El planeta Chemos y el ascenso de Fulgrim. Chemos era un mundo desolado, devastado y dividido en tribus en constante conflicto y su gente en extrema pobreza esclavizada para trabajar en sus minas. Sin embargo, Fulgrim unificó rápidamente a las tribus bajo su liderazgo al inculcar en ellas una visión de nobleza, arte y perfección, tanto en la vida cotidiana como en la guerra. A diferencia de otros primarcas, Fulgrim fue un líder carismático que introdujo una filosofía basada en la disciplina, la belleza y el orden, lo que lo hacía muy diferente de otros primarcas que usaban métodos más brutales para subyugar a sus mundos. Fulgrim guió a su gente hacia la unificación, y una vez al mando de la tercera legión, implantó una estricta disciplina junto con un fuerte enfoque en la perfección personal, no solo en la habilidad bélica, sino también en el comportamiento, la estética y la cultura. Parte 3. Orígenes. La hermandad marcial. La tercera legión fue creada junto a sus hermanas durante las últimas fases de las guerras de unificación de Terra, y muchos de sus reclutas procedían de las cortes y poblaciones vasallas hereditarias de Europa. Los nobles de Europa seleccionaron a los mejores de sus jóvenes y los ofrecieron al emperador como tributo y penitencia por su anterior desafío tras su sistemática humillación en batalla a manos de los regimientos de guerreros trueno. Entre ellos había hijos procedentes de cada familia noble, un hecho que algunos dicen apócrifamente que dio a la legión su nombre, reafirmado años después por su primarca. Este diezmo algunos lo entregaron como un tributo reticente, considerándolo como una toma de rehenes, mientras que otros cooperaron con el celo de los auténticos conversos. Se dice, por ejemplo, que la casa Loculus de Comarg envió a todos sus hijos al capitular, y después cedió voluntariamente al primogénito de cada generación a la legión. En las décadas posteriores otras dinastías terranas siguieron el ejemplo de Europa, llenando las filas de la tercera legión con la flor y la nata de la juventud terrana de sangre aristocrática, que conformó una hermandad marcial cuya ascendencia militar se extendía hasta eras olvidadas. Aún queda mucha documentación sobre la fundación de esta legión, y a partir de los datos parece que la marca de la semilla genética de la legión y su acondicionamiento producía guerreros con físicos finamente esculpidos, un porte noble y procesos de pensamiento bien controlados, con tendencias psicológicas inclinadas hacia el logro personal y la competición para demostrar la superioridad individual. La única anormalidad registrada fue la ocasional incidencia del albinismo, y un cambio del color del iris al violeta en algunos reclutas. Tales efectos menores del proceso de implantación y acondicionamiento no hicieron nada para distraer del aura de refinamiento estético que rodeaba a la tercera legión, incluso en sus primeros años, y fueron mantenidos como un arquetipo a alabar y a servir de patrón para juzgar a otros. Revestidos de servoarmaduras decoradas con relámpagos y rayos solares, para los seguidores humanos de la causa del emperador eran los semidioses míticos hechos carne y cubiertos de acero. En estas primeras guerras la tercera legión parece que fue usada notablemente para apoyar las acciones del naciente ejército imperial, y en muchas ocasiones para dirigirlo directamente en combate. Esto se diferenciaba claramente de las otras legiones tempranas, que solían ser desplegadas como grupos unificados en masa como tropas de choque apoyadas solo por máquinas de guerra pesadas. Coordinar y dirigir a las tropas menores parecía algo natural para la tercera legión. Tenían una profunda habilidad para entender los puntos fuertes y los múltiples puntos débiles de los diversos ejércitos al servicio del emperador y bebían de las largas tradiciones de las aristocracias militares de Terra para dirigir con seguridad y propósito.
La liquidación antártica, por ejemplo, está registrada como una victoria del grupo de ejército Antilles, pero en realidad cualquier análisis detallado del conflicto revela que fue la Tercera Legión quien esculpió las tácticas y la estrategia de la campaña y la llevó hasta su exitoso final. De un modo similar, cuando la hueste de bronce tomó Nadarín fue bajo la vigilancia y ayuda de la Tercera Legión, y el quinto alzamiento de Jovesad II fue hecho principalmente por su mano, aunque son otros nombres distintos de los suyos los que se acumulan en los rollos de honor. Los ejemplos son numerosos, y en todos ellos la Tercera Legión demostró su soberbia habilidad para ejecutar y superar la intención y expectativas de su emperador en la guerra. Debido también a su singular carácter y apariencia, el emperador usó miembros de la Tercera Legión como portaestandartes y palafreneros en situaciones de riesgo y de absoluto peligro, una responsabilidad que la legión aceptaba con orgullo. Portando el estandarte del águila palatina del emperador, los miembros de la Tercera Legión acompañaban a las misiones diplomáticas y a los emisarios como guardaespaldas y agentes al corazón del enemigo, y en la batalla portaban el estandarte y dirigían a los ejércitos de los recién conquistados como instrumentos de la voluntad y del juicio del emperador si era necesario. La visión del símbolo del emperador en manos de uno de sus guerreros favoritos era suficiente para convencer a muchos nuevos aliados vacilantes en la línea del frente. Estos portaestandartes, y los guardias de honor que los acompañaban, coloreaban simbólicamente su armadura con laca púrpura imperial para señalar su rango y su misión. Así dispuestos, nadie podía dudar que eran los elegidos del emperador, y tal era su historial y la estima con la que operaban que por un tiempo se hizo habitual que ellos transmitiesen los deseos y órdenes del emperador a las demás legiones y fuerzas militares dispersas por el recién nacido imperio. La naturaleza de la psicología de la Tercera Legión implicaba que llevarían el preciso significado e intención de cualquier orden sin tergiversarla y con su último aliento si era necesario. En esta función, la Tercera Legión se arropó con el manto de la voluntad del emperador, y ninguna otra legión fue honrada así. Otros portaban sus palabras, pero en esa época la tercera era su voz. Fue tras la traición proximana cuando se concedió a la Tercera Legión el derecho exclusivo de portar el águila palatina, el estandarte personal del emperador, en su propia heráldica. Este honor fue comprado con la sangre de la 16ª corte de la Legión, asignada a las ceremonias de sumisión de Próxima y a la guardia de honor del emperador, que luchó y murió hasta el último hombre junto a la Legio Custodes sin ceder terreno cuando se produjo un ataque sorpresa rebelde en la plaza ceremonial. Gracias a su sacrificio el emperador, que había quedado herido por el uso de un arma de vórtice, consiguió el tiempo suficiente para recuperarse y abrirse camino fuera de la trampa. En reconocimiento de esto, el estandarte de la águila palatina por el que tan ferozmente lucharon aquel día les fue entregado por la mano del propio emperador, para que fuese su reliquia para siempre, junto con el derecho de terminar la revuelta de Próxima mediante exterminatus y así cobrarse la sangre derramada. Parte 4. Crisis de la semilla genética. Un gran desastre marcó las primeras décadas de la existencia de la Tercera Legión. La catastrófica pérdida de toda la reserva de semilla genética de los hijos del emperador. Ocurrida un año solar después de su gran triunfo junto al emperador en Próxima, resultaría un momento clave que alteraría para siempre el futuro de la Legión. Cuando las guerras de unidad del emperador trascendieron los límites de Terra, la pacificación de los cultos genéticos de Luna y el pacto de Marte permitieron al emperador producir y equipar a nuevos marines espaciales a un ritmo sin precedentes, y las legiones empezaron a expandirse para cubrir las necesidades bélicas que surgían en torno a otras estrellas. Cuando las forjas genéticas empezaron a implantar reclutas para todas las legiones, una porción de la reserva de semilla genética de la Tercera Legión fue despachada a Luna para que fuese almacenada allí. Lo que ocurrió a continuación no está claro. Algunos afirman que ciertos elementos de los cultos helenitas que aún se resistían al imperio secuestraron un láser de defensa y destruyeron la nave que transportaba la semilla de la Tercera Legión, mientras que otros relatos conflictivos afirman que la nave perdió el control y se estrelló cuando intentaba alunizar, y otros afirman que simplemente se desvaneció. Sería sencillo, en retrospectiva, culpar a una conspiración oculta o a un agente maligno por este desastre, y esta no es una posibilidad que pueda ser ignorada. La pérdida de la reserva de semilla genética de la Tercera Legión fue un duro golpe, pero no habría puesto en peligro la supervivencia de la Legión si no hubiera ocurrido muy poco después una segunda calamidad. Como todas las legiones, la Tercera Legión recuperaba las glándulas progenoides de sus guerreros caídos en combate.
A partir de estos órganos se podía cultivar un nuevo par de órganos de semilla genética y crear sendos nuevos guerreros que reemplazasen al difunto. Este sistema, sin embargo, no era perfecto. La naturaleza de la batalla, y la forma en que los legionarios morían, no siempre permitían que las glándulas pudiesen ser recuperadas. Para asegurarse de que siempre había órganos preparados para ser implantados en los nuevos reclutas, una reserva de semilla genética era mantenida a salvo en Terra. A partir de esta reserva de emergencia debería haber sido posible mantener el suministro de nuevos guerreros para la tercera legión, e incluso con la pérdida de la semilla enviada a Luna la legión habría resistido y con el tiempo habría vuelto a crecer. La supervivencia debería haber sido segura. Pero en una sola noche esa esperanza fue hecha pedazos. Se descubrió que una rápida epidemia vírica había infectado repentinamente varias de las cámaras de semilla genética de Terra, cuya causa y origen se desconocían. Los magos biologis trataron febrilmente de mantenerla a raya, ya que amenazaba con destruir en cuestión de horas lo que había llevado un siglo a acumular, pero la infección artificial, y para muchos alienígena, desafiaba todo tratamiento, y solo gracias a la intervención del inigualable genio del propio emperador se pudo purgar la plaga. Aunque muchas legiones sufrieron pérdidas por este ataque desde un flanco desconocido, se descubrió que el virus había destruido totalmente la semilla genética de la tercera legión. A partir de ese momento la tercera legión empezó a morir. Mientras otras legiones crecían de tamaño y acumulaban gloria a medida que la gran cruzada cogía ritmo, la tercera legión se marchitó. La única forma que tenía de reemplazar pérdidas era cosechar las glándulas progenoides de sus muertos. Sin el primarca de la legión, el emperador y sus genoartesanos solo podían reconstruir las reservas de semilla genética con dolorosa lentitud. Mientras el proceso de reconstrucción avanzaba lentamente, la fuerza de la tercera legión se reducía con cada batalla. Se hizo evidente que la tercera legión habría quedado muy por debajo del mínimo efectivo de fuerzas mucho antes de que sus reservas de semilla genética fuesen restablecidas. La perdición de la legión era inevitable. Parte 5. La Gran Cruzada. La salvación de Chemos. La tercera legión fue salvada por el descubrimiento de su primarca. Guiada por la casualidad o por la sabiduría del emperador, la Gran Cruzada llegó al olvidado Chemos. Era un mundo de cielo y superficie grises, donde la esperanza era débil y el trabajo penoso definía la vida, y la lenta decadencia era todo lo que aguardaba a la aislada población humana que vivía allí. La privación era común en Chemos y había muchas durezas que afrontar, pero algunos han observado irónicamente que, en comparación con las adopciones de muchos otros primarcas, Fulgrim fue bendecido. En este apagado mundo el primarca Fulgrim creció y alcanzó una posición de poder. El propio Fulgrim era de piel pálida y huesos finos, como algún antiguo modelo de gracia encarnado. Un cabello ceniciento enmarcaba un rostro apuesto y unos ojos violetas iluminados por una chispa de deleite. En la guerra, el pensamiento, las artes y la creación destacaba sin esfuerzo. Los detalles de su vida y la influencia de Chemos sobre Fulgrim han sido relatados en varias ocasiones por manos diversas. Para nuestros propósitos, el hecho más significativo es que Fulgrim se convirtió en un faro de esperanza en medio de la consumida existencia del pueblo de Chemos. Su presencia había impulsado un resurgimiento de la artesanía, el arte y el refinamiento intelectual, y mediante el esfuerzo de su intelecto y sus logros había detenido el retroceso de este mísero mundo y le había marcado un rumbo que, si no llevaba a la grandeza, al menos sí a una mejora de su suerte. Creciendo en suelo rocoso, esta aspiración nunca alcanzaría grandes cotas, pero la voluntad que inspiraba Fulgrim era grande. La reunión de padre e hijo fue cálida, y el acceso de Chemos al seno del imperio fue completado de forma rápida y voluntariosa, y pronto el emperador dio a Fulgrim el mando de la moribunda tercera legión. Con tan solo 200 guerreros, esta se desplegó ante él. Eran tan pocos que cada uno portaba el estandarte de una compañía que o había perecido o ahora contaba con solo un puñado de guerreros. Se mantenían orgullosamente erguidos, como si desafiaran al destino. ¿Vio Fulgrim un eco del esfuerzo de Chemos en sus hijos genéticos supervivientes? No podemos saberlo, pero en ese momento se arrodilló ante su propia legión. Cuando se levantó les habló, hablando a sus hijos genéticos de su destino, de cómo debían desembarazarse de los infortunios del pasado y alzarse hasta cotas a las que otros no se atreverían. Sois los elegidos del emperador, sus heraldos, sus guerreros, sus hijos, pues esto es solo el principio, decretó el primarca. Al oír las palabras de Fulgrim, el emperador rebautizó a la tercera legión como los hijos del emperador, ratificando un nombre largo tiempo conocido pero ahora totalmente oficial.
El Colegio de Blasones del Oficio Militaris registró el cambio y marcó su panoplia como púrpura imperial con la garra alada de oro como emblema, con derecho a portar el aquila palatina como ejecutores de la voluntad imperial. Los hijos del emperador podían empezar a reconstruirse. El descubrimiento de Fulgrim permitió sintetizar semilla genética rápidamente, y Chemos podría proporcionar los reclutas necesarios. El emperador, quizás complacido con la fanática aceptación de Fulgrim y su pueblo de la adhesión al imperio, decretó personalmente que de inmediato se pusieran a disposición de la legión sustanciales recursos. Algunos en el Consejo de Guerra aconsejaron tomar nuevos reclutas de mundos diferentes. A sus ojos había poco destacable en la gente de Chemos como material guerrero adecuado. También carecían de la fuerte cultura marcial común en los mundos que suministraban reclutas a las legiones astartes. Fulgrim rechazó estas objeciones. El pueblo de Chemos tenía el derecho y la voluntad de alzarse por encima de sus inicios, de convertirse en algo mayor que lo que su pasado le había permitido ser. Otros mundos, no obstante, ayudaron a reconstruir a los hijos del emperador. En Terra algunas viejas familias de la nobleza renovaron sus tributos de hijos, y cuando Fulgrim tomaba parte en la conquista de mundos humanos se acostumbró a ofrecer a la élite gobernante la oportunidad de entregar a sus hijos jóvenes como aspirantes si él los consideraba dignos. Fulgrim rara vez rechazó estos tributos de hijos nobles, a pesar de sus palabras ante el Consejo de Guerra. Quizás se sentía halagado. Parte 6. Hermanos de los lobos. Incluso mientras los hijos del emperador crecían de nuevo en tamaño, aún eran un vestigio roto en comparación con otras legiones. Los hijos del emperador eran apenas unos cientos, mientras que los ultramarines ya habían sido los primeros en superar la marca de los 100.000 marines espaciales, y junto a ellos los puños imperiales y los lobos lunares tenían números suficientes para llevar a cabo múltiples campañas por sí solos. Incluso la 20ª Legión, a pesar de su juventud y de carecer aún de su primarca, tenía más tropas listas para el combate. Viendo la necesidad de mimar la recuperación de los hijos del emperador, el Señor de la Humanidad pidió a Horus que fuese el mentor de Fulgrim y su legión. Así fue como durante más de 10 años los hijos del emperador y los lobos lunares lucharon hombro con hombro. El lazo de hermandad y confianza forjado en combate entre Fulgrim y Horus, a pesar de lo distintos que eran, se volvió irrompible. Del mismo modo sus legiones se acercaron entre sí, puesto que al ser tan distintas en temperamento pero tener el mismo nivel de habilidad, tanto las legiones como sus primarcas parecían complementarse mutuamente. Donde Horus era rápido e intuitivo, Fulgrim era paciente y considerado. Donde los lobos lunares eran directos y brutales, los hijos del emperador eran flexibles y sutiles. Cuando finalmente los hijos del emperador se separaron para luchar por sí solos, se habían convertido en hermanos juramentados de los lobos lunares. Fue un lazo que la traición retorcería un día hasta convertirlo en una cadena que atraparía sus almas. Parte 7. Orgullo y caída. Una apasionada intensidad llenó a los hijos del emperador desde el momento en que Fulgrim se arrodilló en humildad ante ellos. Fue como si los logros del pasado no contasen para nada para ellos, solo el futuro importaba, un futuro en el cual no podían tolerar ningún fracaso. Perseguían cualquier empresa con concentración y dedicación absolutas, y las habilidades marciales eran su principal preocupación y no aceptarían nada que otro pudiera mejorar. Cuando otra legión destacaba en algún detalle de la guerra, los hijos del emperador se dedicarían a aprender esas habilidades. Se entregaban por completo a su entrenamiento y estudio, permitiendo que les consumiera hasta lograr la maestría. Una vez dominado un método, este sería evaluado y refinado. Esta compulsión permitió a Fulgrim mostrar su famosa sonrisa en el Consejo de Espadas que siguió a la destrucción del Imperio Orco de Mirga, cuando Roboute Guilliman comentó a la cámara que los hijos del emperador habían aplicado sus doctrinas de contraataque mejor que los propios ultramarines en la batalla. Tan admirables como puedan parecer tales prácticas, estas tenían un precio. Aunque su conducta era ejemplar, en algún momento el orgullo y el resentimiento contaminaron la nobleza. La única medida del éxito es compararse con otros. Cuando otra legión era honrada se dice que ellos se lo tomaban al mismo tiempo como un estímulo para mejorar y como una herida en su orgullo. Cuando no lograban alcanzar la calidad de otros, surgía envidia. Cuando sí alcanzaban la excelencia, aparecía el desprecio hacia aquellos a los que habían superado. Y sin importar lo alto que llegasen, ni lo mucho que triunfasen, nunca era suficiente. Los logros del pasado estaban muertos para ellos. Su hambre de perfección no tenía límite, y nunca podía quedar satisfecha.
Las atrocidades que vendrían después demuestran esta afirmación, pero las señales estaban ahí desde mucho antes de que cayesen. Se desconoce el punto en el que Fulgrim y los hijos del emperador abrazaron a la oscuridad. Quizás Horus corrompió a Fulgrim tras su propia caída, o quizás Fulgrim ya estaba recorriendo un camino descendente y la traición de Horus simplemente superó y consumió esa corrupción existente. Es algo que nunca sabremos. Algunos de los que servían a la siniestra del emperador señalan la purga de los peligrosos Xenos conocidos como la como la crisis que condenó finalmente a Fulgrim, ya que hay indicios de que fuerzas malignas usaron este suceso para atrapar a Fulgrim y comenzar la rápida corrupción de los hijos del emperador. Esto puede ser cierto, pero incluso si los poderes oscuros usaron a los Laer para sembrar su semilla, solo podría haber germinado en suelo fértil. Por contra, también es cierto que muchos hijos del emperador se mantuvieron fieles a su antigua nobleza hasta el fin. Si vieron venir la condenación de su legión es irrelevante, pero está claro que resistieron a la corrupción que se apoderó de sus hermanos. Las cenizas de Isvaan III son la prueba irrefutable del precio definitivo pagado por su resistencia y lealtad. Purgados por su supuesta imperfección por un primarca enloquecido por el resentimiento y convertido en el juguete de fuerzas oscuras, aquellos que cayeron en Isvaan III sin romper sus juramentos eran la auténtica alma de una legión a la que el propio emperador nombró como hija suya. Parte 8. Herejía de Horus. Cuando los sucesos que llevaron a la herejía de Horus estallaron, Fulgrim se apresuró a visitar al señor de la guerra, intentando razonar con su antiguo amigo. En vez de cambiar de opinión, Horus le sedujo, jugando con su amor por la perfección absoluta para debilitar la lealtad de Fulgrim hacia el emperador. Aunque Fulgrim al principio se resistió y quiso denunciar a Horus, la espada que había tomado del templo Laer, que de hecho contenía un gran demonio de Slaanesh, le había estado susurrando desde que la recogió y, al no sospechar la verdadera naturaleza del arma, Fulgrim creyó que los susurros provenían de su propia mente y poco a poco su resolución se debilitó hasta el punto de que Horus logró convencerle. La corrupción se extendió desde Fulgrim hacia los lords comandantes, y de ellos a los capitanes y sargentos, y finalmente todos, salvo un puñado de marines, seguían a Slaanesh antes que al emperador. Los marines leales, dirigidos por el capitán Saul Tarvitz, lucharon valientemente en Isvaan III, pero acabaron por ser aplastados cuando Horus y los tres primarcas que ya se habían puesto de su parte arrasaron aquellas tropas que creían aún eran leales al emperador. Entonces, la legión procedió con alegría a ayudar a destruir a las legiones leales que llegaban. Toda sombra de decencia entre los hijos del emperador había desaparecido para cuando participaron en el asedio de Terra. Aunque las otras legiones traidoras asaltaron el palacio imperial, los hijos del emperador se dedicaron a extender el terror por Terra atacando a su población indefensa. Miles de ciudadanos fueron masacrados y obligados a crear infinitas variedades de drogas y estimulantes, mientras innumerables más morían para dar a los legionarios placeres más crudos y directos. Parte 9. Tras la herejía. Cuando Horus fue derrotado, los hijos del emperador dejaron una estela de mundos despoblados tras de sí mientras huían al ojo del terror. Fueron la primera de las legiones traidoras que empezó a asaltar mundos imperiales para tomar prisioneros y botín. Sus excesos no conocían límites, y los saqueos pronto dejaron de ser suficiente para aplacar su ansia de depravación. En su desatado fervor, pronto empezaron a capturar a los esclavos y siervos de las otras legiones traidoras, iniciando una serie de guerras dentro del ojo del terror. Los conflictos culminaron con la destrucción de la fortaleza de los hijos de Horus en Maeleum, donde Fabius Bilis robó y clonó el cuerpo del señor de la guerra. Ezequiel Abaddon el saqueador, de quien se decía que también era un clon de Horus, dirigió a su legión en un ataque relámpago contra los hijos del emperador, destruyendo el cadáver de Horus y sus clones. Tras esto, todas las legiones retomaron sus saqueos al imperio, siendo los hijos del emperador los que más éxito han tenido en estos ataques. Respecto a Fulgrim, su destino es incierto. Algunos creen que fue matado, otros sostienen que fue elevado a la categoría de príncipe demonio por Slaanesh, y que gobierna un planeta de placer infinito e ilimitado. Hasta la actualidad, las partidas de guerra de los hijos del emperador siguen ese mundo. Parte 10. Organización y estructura de la Legión. La organización interna de la Tercera Legión fue influenciada por el carácter de su primarca, Fulgrim, quien promovió una estructura que no solo se basaba en el poder militar, sino también en el arte y la perfección. A medida que avanzaban en la Gran Cruzada, la Legión se fue diferenciando por su dedicación a la perfección, lo que se reflejaba tanto en sus tácticas como en su cultura. Primarca.
Fulgrim, como primarca, fue el núcleo de la legión. Su carisma y habilidades de liderazgo lo convirtieron en un líder venerado, que unificó a los soldados bajo un ideal de perfección, no solo en la batalla, sino también en todos los aspectos de la vida. La relación entre Fulgrim y su legión era extremadamente cercana, y él fue visto como la personificación del objetivo de la legión, la perfección en todo lo que hacían. La división de la legión antes de la caída al caos, la legión estaba organizada en una estructura relativamente estándar para una legión de Astartes, aunque con un enfoque distintivo en cuanto a la cultura y la disciplina. Aquí se detallan algunas de las unidades clave. La Compañía de la Vanguardia fue la unidad de élite de los hijos del emperador, especializada en asaltos rápidos y ataques letales. Estos astartes eran conocidos por su destreza en el combate a corta distancia, y muchos de ellos se destacaban por su habilidad en el uso de espadas, lanzas y otras armas de combate cuerpo a cuerpo. La guardia del primarca estaba formada por los guerreros más destacados de la legión, aquellos que eran considerados los más leales y formidables. Eran los encargados de proteger al primarca Fulgrim y a los oficiales más importantes de la legión. Los paladines y la unidad de los elegidos. Esta unidad estaba formada por los astartes más devotos y poderosos de la legión, los cuales habían alcanzado un nivel de perfección tanto en combate como en otros aspectos. Estos guerreros de élite eran un reflejo de lo que los hijos del emperador aspiraban a ser, seres casi perfectos en todas las facetas. Legión de los Noise Marines, Marines del Ruido. Uno de los aspectos más distintivos de la legión fue el surgimiento de los Noise Marines, una unidad que adoptó el uso de armas sónicas, como cañones de sonido y otras tecnologías diseñadas para destruir a través de la vibración y el ruido. Estas armas reflejaban la creciente indulgencia hacia los placeres y excesos, que se profundizarían después de la caída al caos. Los sargentos y comandantes de la legión. Al igual que otras legiones, los sargentos y comandantes eran responsables de liderar a las tropas en combate, pero en el caso de los hijos del emperador, estos oficiales no solo eran guerreros experimentados, sino también guías espirituales que fomentaban el ideal de la perfección entre las tropas. Modificaciones genéticas y cultura corporal. A medida que la legión avanzaba, los hijos del emperador comenzaron a modificar sus cuerpos más allá de las alteraciones típicas de los astartes. Estos cambios no solo estaban motivados por la mejora del rendimiento en combate, sino también por un deseo de alcanzar una estética de perfección. Las modificaciones corporales se convirtieron en una forma de expresión de su devoción al ideal de la belleza y la perfección. Las armaduras de los hijos del emperador, en particular las armaduras de poder y los blindajes de ceramita, eran elaboradas con un nivel de detalle artístico que reflejaba la búsqueda constante de la perfección. La decadencia y la influencia de Slaanesh. La influencia de Slaanesh, el dios del caos, de la indulgencia, la perfección y el hedonismo, comenzó a infiltrarse de manera sutil en la legión, transformando su búsqueda de la perfección en una obsesión. A medida que Fulgrim y su legión cayeron bajo el poder de Slaanesh, las unidades comenzaron a volverse cada vez más decadentes y corruptas, alejándose del ideal de la perfección espiritual y convirtiéndose en seguidores de un camino mucho más oscuro. Parte 11. Conclusión. La tercera legión, los hijos del emperador, fueron originalmente una fuerza de élite dedicada a la perfección y la nobleza, buscando el arte y la destreza en la guerra. Sin embargo, su estructura y organización, basadas en la disciplina y el respeto por la belleza, se vieron gravemente alteradas por su caída al caos. Después de la herejía de Horus, la legión se convirtió en una de las más corruptas, obsesionada con los placeres extremos de Slaanesh, lo que afectó tanto su estructura interna como sus métodos de lucha. Su caída simboliza la transformación de un ideal noble en una obsesión destructiva por la perfección a través del hedonismo y el caos.